Hermanos, buenas tardes. Hoy es jueves de comunión, 1 de abril del 2021, y tenemos una oración de ofrecimiento. Les invito a que cierren sus ojos, por favor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Venimos a bendecirte, a alabar tu nombre, Padre. Quédate con nosotros, Señor. Si alguien tuviera alguna petición, Padre, tú contéstala. Tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones, Cristo bendito. Que este culto de adoración sea para beneficio, para gloria tuya, Padre bendito. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora tendremos llamamiento a la oración del Salmo 61, del 1 al 3, que dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Hermanos, ahora vamos a entonar con mucho gozo el himno número 456. Hoy venimos como hermanos. Buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por permitir que podamos reunirnos en este día tan importante en el marco de la Semana Santa. Gracias por la oportunidad que se nos da de continuar unidos a través de estos medios electrónicos para compartir y recordar este jueves de comunión. Sean todos bienvenidos. Y entonemos, hermanos, el himno número 405, Unidos. A continuación, hermanos, tenemos la lectura de la palabra en el Antiguo Testamento, Salmo 116, 13, que dice: Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Amén. A continuación tendremos una lectura del Nuevo Testamento
Mateo 26, del 26 al 29. Y dice así: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Con ese mismo gozo, hermanos, vamos a entonar los siguientes himnos. El himno número 459, Oh Pan del Cielo. El himno 460, Con devoción y gratitud. El himno 464, Amoroso nos convida. Eternamente vivirá.
de nuestro pastor Juventino Vázquez Ventura. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite enfocarnos en la palabra que nos ha sido dada por el Espíritu de Dios. En esta tarde, amados hermanos, para la iglesia son momentos solemnes porque nos ocupamos en pensar en las enseñanzas de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo, que en aquella noche que estuvo con sus discípulos alrededor de aquella mesa, dio una enseñanza clara de su muerte, de su sacrificio, algo que teníamos que recordar siempre, hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia. Hoy vamos a ocuparnos en pensar en esta enseñanza a su iglesia, que es parte de lo que hoy nosotros hacemos memoria y nos alimentamos cada día espiritualmente. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque tú en tu infinita misericordia diste a tus discípulos una enseñanza clara de tu amor tan grande por nosotros, un amor que lo llevó a la cruz para darnos redención, para darnos vida eterna. Gracias, Padre, porque con tu muerte nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido, Señor, bendecidos por tu gracia, por la única obra que el varón justo y recto, sin pecado, hizo en aquella cruz. En esta tarde, Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra y que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo asista a cada corazón en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos en Cristo, quiero invitarles a pensar que nuestro Dios soberano, antes de la creación, nos eligió en Cristo. Ahora el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado que nadie viene a Cristo si el Padre que lo envió no le trajere. En el momento oportuno, a cada uno, la palabra de Dios llega y el Espíritu Santo obre y nos trae a Cristo. Así que nuestro Dios amoroso le agradó recibirnos a cada uno de nosotros en su iglesia por medio del bautismo. Quiero decir a las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que fuimos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo, es decir, fuimos incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En ese sentido, Pablo utiliza el término bautismo. Este Dios que nos trae y nos incorpora al cuerpo de Cristo sigue manteniendo a su iglesia, sigue gobernando a su iglesia. Y este Dios nos ha recibido en su seno, no solamente como siervos, sino como sus propios hijos. Así que nuestro Dios tiene el oficio de un Padre amoroso. Nos alimenta, nos provee todo lo que es necesario para la vida presente. En cuanto a la alimentación corporal, hermanos, es común a todos, tanto a los malos como a los buenos. Es muy cierto, mis hermanos, que la provisión de Dios que nos da día a día es parte de su bondad paternal. Es una prueba de la bondad de Dios al mantenernos en lo que a este aspecto refiero. Pero como la vida que Dios nos ha dado cuando nos trajo a su iglesia es una vida espiritual, nuestro Dios, hermanos, nos da un alimento diferente. Y nuestro Dios, en su bondad paternal,
nos ha regenerado y nos da un alimento distinto que nuestro cuerpo necesita. El Señor nos mantiene en ella y ese alimento es espiritual. Y debemos comprender, no solo nos ha llamado a poseer esa herencia espiritual, sino también a permanecer en la esperanza que nos aguarda ahora. El Señor nos ha instalado, por decirlo así, a poseer, nos ha llamado a disfrutar de esa posesión que Él nos ha dado en Cristo y nos ha prometido vida eterna. Así que nos ha librado de la muerte eterna. Y al adoptarnos como sus hijos, nos engendró por la semilla de la inmortalidad de su palabra y quedó impresa en el corazón de cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Para mantenernos en esta vida, entonces, lo que se requiere no es alimentar nuestros cuerpos con provisiones corruptibles y transitorias, sino alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, con un alimento mejor y más preciosa. Ahora bien, hermanos, en esta vida nosotros nos alimentamos y la Escritura es el alimento espiritual con que el Señor mantiene nuestras almas, nos fortalece con esa palabra que nos lavó, como dice la Escritura, que nos regeneró. Pero aún, hermanos, en la palabra se nos dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que en Él hay vida y Él se nos da a nosotros y se nos administra por medio del sacramento de la cena del Señor. Así que, hermanos, no hay otro lugar diferente donde podemos saciarnos. Esa vida que Dios nos da, nos la comunica por medio de Cristo. Los beneficios que obtenemos también vienen por medio de Cristo. Así que nuestras almas no tienen otro mejor alimento, o como alguien dijo, no hay otro mejor pasto para los cristianos que Jesucristo. Por eso el Padre Celestial cuida de nosotros en alimentarnos y Él nos recomienda a que nos saciemos de Él, pues en ningún otro lugar es imposible encontrar este alimento. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la única provisión para nuestras almas, es la única provisión por la que se alimentan nuestras almas. Así como la palabra de Dios es impartida, compartida, distribuida, y nos alimentamos, podemos decir que la palabra es como el agua y pan. Pero también se nos dice que en el sacramento del bautismo, de la cena, por medio del cual el Señor nos conduce a la comunión con Él, donde también Él usó el pan y el vino como emblemas de su cuerpo y de su sangre. Así que, mis hermanos, si el Señor Jesucristo nos está ofreciendo, debemos recibirlo con verdadera confianza, con todo nuestro corazón. Nuestro Dios misericordioso, hermanos, es condescendiente en este asunto, puesto que nosotros somos débiles. Por eso a la iglesia no solamente se anuncia por medio de la palabra lo que Cristo hizo, sino que también el Señor nos invita a realizarlo con signos visibles. Hoy nosotros lo hacemos con el pan y el vino, de manera que el pan y el vino representa la sustancia y nos confirma, hermanos, en la fe, nos fortifica cada día más y nos afianza en las promesas de nuestro Dios. Aunque sigue siendo un misterio tan elevado e incomprensible, cada vez que comulgamos con el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
No debemos ser groseros, tomarlo a la ligera. Hermanos, aunque no podemos entender las cosas aún más pequeñas que Dios nos entrega y nos ofrece, podemos ver a nuestro Dios que es condescendiente, que tomemos los elementos para mostrarnos que están apuntando o señalando a Jesucristo. Y no debemos tomarlo a la ligera. El Señor instituyó para nosotros su cena, a fin de firmar y sellar en tu mente y en tu conciencia las promesas contenidas en su Evangelio acerca de que tú y yo somos partícipes de su cuerpo y de su sangre, y nos da la seguridad de ese alimento espiritual. Y tenemos garantía, certeza, hermanos, de que tú y yo somos salvos, y por eso tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos, Dios en su bondad se ha manifestado, y por eso debemos alabarle, debemos glorificarle. Por eso somos exhortados como cristianos a vivir en santidad, ya que somos miembros de su cuerpo, miembros de Jesucristo, y debemos mantenernos como iglesia unidos. Y se nos recomienda, amados hermanos, a participar de la mesa del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos al participar de la mesa del Señor? Primero, hermanos, quiero invitarles, antes de pensar en los beneficios, quiero decirles, hermanos, a ustedes que todo cristiano, antes de participar de la mesa del Señor, debe analizar su vida, hacer una autoevaluación a la luz de la palabra de nuestro Dios, porque es provechoso para nosotros antes de participar de la mesa del Señor. Debemos comprender la utilidad, hermanos, de la palabra cuando nos exhorta a que debemos examinarnos unos a otros. Y lo primero que debemos ver, hermanos, en nosotros es la indigencia espiritual. Es necesario, hermanos, que antes de participar veamos cómo estamos delante de Dios. Si en lo espiritual, hermanos, nosotros no estamos bien, debe causarnos en nosotros profunda angustia y aflicción de espíritu, y examinarnos a fondo lo que hay en nosotros. Porque en nosotros, aunque ya somos salvos, debemos recordar que no somos justos por nosotros mismos. No hay un grano de justicia, de rectitud por nosotros mismos. Porque, hermanos, ciertamente hemos sido salvos de la condenación eterna, pero todavía está esa semilla de maldad, esa semilla o esa naturaleza pecaminosa, y que está allí constantemente caminando todo el tiempo con nosotros, y necesitamos, hermanos, tener conciencia de ello, y muchas veces eso nos hace pecar. Y como vemos en la Escritura, que el Señor está airado contra el impío todos los días, y nuestro Dios es un juez justo para condenarnos. Así que, mis hermanos, debemos ser conscientes de ello. Si no somos indolentes, hermanos, debe haber una especie de infierno que nos atormenta, porque el juicio de Dios, hermanos, no puede venir a nuestra memoria sin que veamos que nuestra condenación es la consecuencia de vivir en pecado. Entonces, hermanos, ¿qué esperanza tendremos tú y yo si nosotros, por naturaleza, no es más que podredumbre y corrupción? En cuanto a lo que respecta a nuestro cuerpo, somos más que miserables si permanecemos en nosotros mismos, en lo que creemos, y no limpiamos nuestra mente con la palabra, ni buscamos la santidad en el temor del Señor.
Y nuestro Padre Celestial siempre amorosamente se ocupa en que nosotros debemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, y por eso el Señor nos envía su palabra para decirnos que debemos ver a Cristo en la comunión, y cada vez que participamos de ella, hacer esta evaluación, contemplar a nuestro Señor Jesucristo en los elementos, ver a Cristo crucificado, que vino a abolir nuestras culpas, nuestros pecados, y resucitó para librarnos a ti y a mí de la corrupción y de la muerte, y así restaurarnos y darnos vida eterna y llevarnos a las moradas celestiales. Así que hay un consuelo importante, hermanos, cuando pensamos en la mesa del Señor y participamos de ella, porque cada vez que participamos de la mesa del Señor, siempre nos conduce a la cruz de Cristo y a su resurrección. Así que, hermanos, el Señor, nuestro Dios amoroso, no nos deja solos. Por eso, antes de participar, nos da su palabra, y el Señor nos ve justos por la obra de Cristo. Así que es necesario, hermanos, que debemos de examinarnos. La cena del Señor, hermanos, es un testimonio de que tú y yo somos hechos partícipe de la muerte y pasión de Jesucristo. Por eso podemos decir que el Señor nos muestra los tesoros de su gracia espiritual en su muerte, porque nos hace partícipe de esas bendiciones y riquezas que son de nuestro Señor Jesucristo. Como mencioné hace un momento, en la cena nosotros podemos contemplar a Jesucristo. La cena se nos da como un espejo, y esta gracia nos es ofrecida por el Evangelio, pero como en la cena tenemos una certeza más amplia y un disfrute más pleno, debemos entonces enfocarnos más en esto. Hermanos, el Señor Jesucristo habló claramente a sus discípulos: este es mi cuerpo, pero también la copa es el nuevo pacto en su sangre. Aquella noche de jueves, el Señor hizo referencia a su muerte, que Él iba a entregar su cuerpo y su sangre, y esas bendiciones nos pertenecen a nosotros, si es que realmente el Señor Jesucristo es nuestro Dios, lo creemos y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Por eso, hermanos, debemos ver que cada vez que participamos de la mesa del Señor, del sacramento, debemos recordar las bendiciones que se nos ha dado por medio de Cristo, que por medio de esa muerte nos reconcilió con Dios el Padre. Él llevó nuestros pecados y nos levantó de la muerte, elevó nuestras almas por el derramamiento de su sangre, y el Señor, en su obediencia hasta la muerte de cruz, sin escatimar nada, se entregó para que nosotros recibiésemos todas esas bendiciones espirituales. Hermanos, hay un asunto muy discutido desde mucho tiempo antes como ahora, en las que el pan es llamado el cuerpo de Jesucristo y el vino su sangre. Debemos buscar, hermanos, nosotros en la cena la sustancia. Debemos ver que tiene una enseñanza muy especial, donde Jesucristo se nos ofrece. Hay quienes enseñan que en los elementos
es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Mas nosotros, hermanos, creemos que todo esto son emblemas del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Considerar que el pan y el vino se vuelven realmente el cuerpo es volver a crucificar a Cristo. La razón de que tú y yo comulgamos con Jesucristo es para que tengamos parte y porción de todos los dones que nos ha procurado el Señor Jesucristo con su muerte. Participamos de la mesa del Señor alimentando nuestro espíritu y recordando su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos, alimenta nuestro espíritu. Debemos ver, hermanos, que son los signos visibles que representan el cuerpo y la sangre. Así que, hermanos, a la hora de recibir el sacramento, al recibir los elementos, el Señor nos habla de que nosotros tenemos comunión con Él. Tal vez es algo incomprensible para nuestra mente pequeña, para nuestra vista en el sentido natural. Pero tenemos, hermanos, que la enseñanza de que el Señor nos está diciendo que Él realmente está presente en espíritu allí. Así como el pan y la copa son emblemas del cuerpo de Cristo, no podemos entender a profundidad más de esto. Y, hermanos, quiero invitarles a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo descendió de forma visible y lo menciona bajo la forma de una paloma. Así que Juan el Bautista, cuando relata esta historia, dice que vio descender al Espíritu Santo. Si indagamos más detenidamente, descubrimos que solo vio la paloma, pues el Espíritu Santo es esencialmente invisible, pero sabiendo que esta visión no es una figura vacía, sino un signo cierto de la presencia del Espíritu Santo, no duda en decir que lo vio, porque se le presenta según su capacidad. Es así con la comunión que tenemos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un misterio espiritual que no puede ser visto por los ojos ni comprendido por el entendimiento humano, pero se simboliza con signos visibles. Así que no son elementos vacíos, tiene una realidad. Por eso el pan se le llama el cuerpo. De ahí que, amados hermanos, cada vez que participamos de la comunión, debemos tener en mente la realidad y la sustancia. El Señor nos ordena a comer y a beber. Y el Señor no nos miente ni nos engaña, porque al comer el pan y beber la copa, nuestro espíritu se fortalece, porque se alimenta del verdadero pan. Del verdadero alimento que solamente Dios dispuso para sus hijos. Tenemos que confesar entonces que Dios nos otorga una cena sustanciosa, unida a los signos visibles. Se nos comunica, hermanos,
una realidad espiritual y debemos poseer, recibir por la fe todo ello. Así que tenemos riquezas en Dios, comprendidas en el sacramento. Así que, mis hermanos, nos urge reconocer las bendiciones que hemos recibido de la muerte de Cristo, de su cuerpo entregado en la cruz. No debemos ser negligentes nosotros mismos. Así que cada vez que veamos los signos visibles del cuerpo y de la sangre de Cristo, meditemos en la bondad de Dios. No seamos indolentes. Cumplamos nuestro deber. La palabra del Señor nos está exhortando continuamente, impulsándonos, llevándonos a ver a Cristo y a participar de esta cena. No subestimemos este alimento, sino que vengamos con alegría a participar de ella y exaltemos a nuestro único Dios, que nos muestra su amor, dándonos este verdadero alimento espiritual. No seamos ingratos para con Él. No olvidemos que el Señor lo hizo por nuestro bien. Por eso debemos ser conducidos a darle gracias y protestar cuanto otros tratan de restarle importancia. Mas nosotros, hermanos, debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Lo que el Señor Jesucristo enseñó aquella noche ha permanecido en su Escritura. El testimonio sigue presente, hablando a cada generación, y hoy nos habla a nosotros de que esa cena en aquel aposento alto, cuando Cristo instituyó por primera vez, mostró su cuerpo, su vida entregando para redimirnos y para alimentarnos en todo este caminar cristiano hasta que Él nos llame a su presencia. No participar de la mesa del Señor es ser desobedientes a su mandato, es ser rebeldes. ¿Hasta cuándo tú participarás de la mesa del Señor? Si no lo has hecho, hazlo pronto. Aliméntate de esta verdadera comida que descendió del cielo, el maná del cielo. Para la gloria de nuestro Dios, hermanos, hemos reflexionado esta tarde, jueves de comunión. Inclina tu rostro allí donde estás y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos diste la oportunidad de recordar en los elementos que nos refieren al cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo entregado, molido, traspasado por nuestros pecados. El justo murió por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Gracias te damos, Padre, porque en obediencia al mandato del Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo, tenemos que realizarlo. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes, posponerlo o restarle importancia, porque tus verdaderos discípulos lo llevaron adelante. Ahora nosotros, Señor, ayúdanos a ser fieles, a hacer memoria, como dice la Escritura, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es algo que la Iglesia debe realizar continuamente, porque de esa manera nos alimentamos y vivimos el Evangelio y testificamos
lo que Jesucristo significa para nosotros. Recibe la honra y la gloria en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, con el himno número 458, En memoria de mí. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer. En memoria de mí, la puerta abrir, dejarle al hermano entrar, la puerta abrir. Pan comer, mi cuerpo es, la copa el pacto es. Mi sangre preciosa y mi cuerpo recordaré, recordaré. En memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre amar. En memoria de mí, a Dios buscar de corazón, de corazón. A continuación tenemos el ofertorio a cargo del diácono de la iglesia Juan Carlos Ramírez Díaz. Buenas tardes, hermanos. La palabra de Dios dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmo 96:8. Mientras depositamos nuestras ofrendas, entonemos el himno número 442, Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibir, Señor, y en gratitud te doy. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, estamos delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte todas tus bendiciones, Señor, y todo lo bueno que tú haces. Ahora, Señor, recibe esta ofrenda que hemos destinado para la honra y la gloria tuya, Señor, y te pedimos que tú la bendigas, la santifiques y permitas que sea usada con sabiduría aquí en la tierra. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has dado la oportunidad de recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, establecidas en aquel momento a tus discípulos, y de allí en adelante tu iglesia tuvo que guardar
lo que ha sido entregado. Y en esta tarde, Señor, gracias por darnos la oportunidad de pensar en lo que significa la muerte de Cristo, lo que significa su entrega por cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, la oportunidad que nos diste de pensar en ese sacrificio que representó en aquel momento, y ahora, Señor, el significado espiritual para nosotros es grande. Hemos, Señor, pensado en tu palabra y ahora ayúdanos a seguir gozándonos en los beneficios de tu obra redentora en la cruz del Calvario. Y en esta tarde, Padre Celestial, hemos concluido este culto de adoración donde hacemos memoria de tu sacrificio por nosotros. Despídenos con tu gracia, con tu paz, que tu Espíritu Santo nos acompañe, y así todos, Señor, salimos de tu casa de oración con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor de Dios el Padre y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén.